se habla la verdad del Evangelio, como está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Radio Fe, la de la sana doctrina. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta hora. Mis queridos hermanos, ya damos comienzo, siendo las 2:04, damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén, que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, y esperamos tener unos 55 minutos de bendición en la palabra, en la enseñanza, en la reflexión de las Escrituras. Amén. Les saludamos de acá, de los estudios de Radio Fe 1460 AM. Vaya un saludo con mucho amor para todos aquellos que nos están escuchando por la 1460 AM, que nos escuchan ahí en sus casas, en sus trabajos, en diferentes lugares. Vaya un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una
tremenda bendición de estar junto a ustedes, mis amados en Cristo. Ya es una gran bendición. También saludamos a los hermanos que nos están escuchando y que nos van a ver por ahí por el Facebook. Richard Riquelme Gue. Ese es el Facebook, hermano, la página que tenemos, hermano, para estar transmitiendo desde acá, desde la radio Fe. Es una gran bendición. Amén. Así que hoy día vamos a estar hablando, si el Señor lo permite, un ratito acerca de una reflexión de la palabra. No sé si vamos a compartir acerca de Malaquías o una reflexión que tiene que ver con el trabajo en la obra del Señor. Ya ahí el Espíritu Santo nos irá a ministrar en qué vamos a direccionar la temática del día de hoy. Contento, hermano, también porque estamos agradecidos de los hermanos que han estado apoyando nuestro programa radial. Ya nos están quedando 4 días para cancelar nuestro programa Doctrina Apostólica, así que le agradecemos desde ya a los que han enviado su ofrenda, su aporte, que nos permiten estar, hermano, aquí en la radio. Evidentemente que una ofrenda de un hermano difícilmente va a pagar todo el programa, aunque ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, hermano, en la anterior radio habíamos juntado, póngale usted, 50,000 pesos, y una hermana en varias oportunidades preguntó ¿cuánto hay del programa? Póngale usted 50 y valía 300. Entonces yo le decía 250, ya, yo pago el programa. Y pagaba ella todo el programa, hermano, y lo pagó el programa en varias oportunidades, ¿ya? Así que, hermano, eso ocurre, pero por lo general una pura ofrenda no cubre todo el pago del programa, pero sí se va reuniendo, hasta llegar a la totalidad. Al Señor por todos los hermanos que apoyan el programa Doctrina Apostólica. Y si usted va a enviar una ofrenda, escríbame al WhatsApp más 569 53 18 65 85 y diga: hermano, esta ofrenda tengo yo para la radio, para el programa radial, para su ministerio de la palabra. Ya será una tremenda bendición. Hay gente, hermano, que es muy apretada con las cosas del Señor y siempre después el dinero se les va por otro lado. Ya con cualquier dificultad, hermano, se le va una cantidad de dinero, un accidente, una enfermedad, una deuda, y por ahí se le va el dinero a raudales, porque le cierran la mano al Señor. O sea, hay que ser generoso con la obra de Dios para que el mensaje llegue a otras personas y también usted sea partícipe de que la palabra del Señor llegue. Ya hay un gran predicador. Hoy día estaba conversando tempranito con el hermano Israel Chicay de Atlanta, Georgia, y estábamos conversando, hermano, acerca de una de las personas que Dios más usó, ya, para el ministerio de un predicador. Pero Dios, ¿de qué manera usó a este hombre? No lo usó predicando como predicaba. Por ejemplo, yo aquí predico, ¿cierto? Pero para que yo predique aquí, Dios toca hermanos y hermanas generosas y aportan para este ministerio de la palabra. Y resulta que yo puedo predicar aquí porque Dios usa a otros para respaldar este ministerio de la palabra. Ya, en el caso de Charles Finney es uno de los principales predicadores del siglo XIX a nivel mundial. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ahí en Estados Unidos, las dos personas más mediáticas para ese tiempo eran D.L. Moody y Charles Finney. Esos fueron los dos principales predicadores de los Estados Unidos. Y allá, hermano, en Inglaterra tenemos profundas diferencias con Charles Spurgeon, pero estoy hablando acerca de cuán mediático era Spurgeon allá en Inglaterra. Spurgeon era considerado el principal predicador bautista
bautista calvinista allá en Inglaterra. Y en los Estados Unidos los dos principales predicadores eran Charles Finney y D.L. Moody. Y Charles Finney fue uno de los principales predicadores que se destacó sobre los otros dos mencionados. Se destacó porque fue uno de los principales predicadores en ir a la calle y predicar en las calles en ese momento. Fue uno de los principales y primeros predicadores en hacer el llamado, en decirle a la gente: levanta tu mano, pasa aquí adelante, siéntate en esta silla, si hay alguien que quiera recibir a Cristo, pasa acá, siéntese aquí, vamos a orar por él. Oye, Dios lo usó tremendamente. Pero resulta que Charles Finney tenía un colaborador. ¿En qué sentido era colaborador? Era un colaborador en otra área, en el área de la intercesión. Y llegaba a un lugar, hermano, por ejemplo, Charles Finney tenía que ir a predicar a un estado, y este hombre llegaba antes un mes, 3 semanas antes, y se dedicaba a orar, ayunar, buscar, clamar, pedirle a Dios que Dios rompiera, cortara, hiciera a pedazos toda patraña del enemigo, toda maquinación del enemigo. O sea, este varón intercedía para que Dios rompiera ligaduras. Entonces, después que iba Charles Finney, cuando él predicaba, había una cosecha de almas tremenda. Pero Charles Finney era sumamente, hermano, sincero. Y él decía que gran parte de su ministerio era solventado por un hombre de oración. ¿Cómo se llama este hombre? Daniel Natch. Daniel Natch. Un hombre, hermano, que no fue conocido, que no fue mediático, pero que Charles Finney sabía el valor de este hermano de intercesión, de oración, de clamor, de ayuno, de búsqueda. Nunca apareció en un afiche, nunca fue connotado, pero Charles Finney sabía que gran parte del respaldo de su ministerio radicaba en que había un hombre que oraba horas y horas. Imagínate tú, no hacía una oracioncita. Daniel Natch oraba horas, imagínate tú. No oraba 5 minutos, no oraba 10 minutos, oraba horas. De hecho, ¿sabe cómo es conocido como el príncipe de la oración? ¿Cómo colaboraba desde el anonimato? ¿Cómo colaboraba con la oración en secreto? Allí estaba buscando, clamando. Oye, fue un tremendo siervo de Dios. Y él también fue un pastor. Fue un pastor, hermano, pero que no fue tan connotado, pero fue un hombre de oración. Pastoreó una iglesia pequeña en Nueva York durante 6 años. Y se dedicó a tener un ministerio de evangelista itinerante, mas sin embargo fue conocido más por el ministerio de intercesión, por sus servicios de intercesión. Como predicador no fue tan conocido, como pastor no fue tan conocido, más como intercesor fue conocido, y principalmente fue conocido por Dios. Y Charles Finney reconoció públicamente que era un hombre de una tremenda espiritualidad. Qué tremendo, hermano. Impresionante, realmente impresionante. Y hacía un trabajo desde el anonimato, desde el silencio. Entonces, los hermanos que contribuyen a un ministerio desde el anonimato es porque hay un fruto del Espíritu. Es porque no hay soberbia, no hay altivez de espíritu. Es porque en silencio están colaborando. Algunos Dios lo usa grandemente en mandar una ofrenda, un aporte económico. Otros hermanos están ayunando, otros están orando. Pero hay que estar allí, hermano, apoyando de alguna manera para que la obra del Señor avance. ¿Cómo se llama este predicador, hermano Richard?
Daniel Natch. Daniel Natch. Daniel, como se pronuncia, se escribe. Natch se escribe así, N-A-S-H. N-A-S-H. Daniel Natch. Era conocido como el príncipe de la oración. Fue un pastor, fue un evangelista. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, no fue tan conocido por eso, sino que fue conocido porque en el anonimato, en el silencio, estaba allí orando, clamando, intercediendo, buscando, hermanos, hasta que luego llegase Charles Fiennes y predicara la palabra del Señor de manera extraordinaria. Por eso es tan importante, hermano, que estén estos hermanos que están en el silencio, que están allí orando, ayunando, buscando silenciosamente, están trabajándole al Señor. ¿Cuánto necesitamos esos Daniel Natch? Tal vez alguien diga, hermano Richard, pero es que a mí nadie me va a reconocer. Hermano Richard, a los Daniel Natch nadie los reconoce, nadie los elogia, nadie los exalta. Sí, pero Dios los conoce. Dios los conoce. Dios los conoce. Mira qué lindo, hermano. Dios los conoce. Cuando ocurra el tribunal de Cristo, van a haber grandes sorpresas, hermano. Nos vamos a hallar, hermano, que un número importante de personas que a lo mejor en el común de la iglesia evangélica eran mirados como unos hermanitos más, o porque, por ejemplo, tenía una iglesia pequeña, se le miraba como un pastor pequeñito. La gente va a decir, ese pastor que tenía 10 almas, 15 almas, 20 almas, ese hermano que era de la banca. No, yo creo que a esos hermanos, tanto a ese pastor como a ese hermano, el Señor no les va a dar tanta connotación porque no fueron mediáticos, no repercutieron en nada. Y de repente, hermano, en el tribunal de Cristo, hoy va a ser tremendo. Porque ¿a cuántos de ellos Dios le va a decir, ven, a ti te voy a honrar? ¿Por qué? Porque tú trabajaste para mi gloria. Porque tú trabajaste para mi honra. Porque tú trabajaste para mi alabanza. Porque tú trabajaste para mí. No trabajaste para ti. No hiciste nada que buscase tu propia gloria. ¿Cuánto trabajo hiciste en el silencio? En el anonimato, en el secreto. ¿Cuántas veces oraste, ayunaste? ¿Cuántas veces ofrendaste? Y todo en el anonimato. No tocaste trompeta como los fariseos, no te sentiste el espiritual, apoyaste en secreto. Apoyaste en secreto, apoyaste en silencio. Trabajaste, serviste, barriste, limpiaste, pusiste tu vehículo. Estuviste intercediendo por campañas, por eventos. Qué lindo, hermano. Ven para acá, te voy a honrar. Qué lindo, hermano. Qué maravilloso. Y van a haber otros que la gente va a decir, uy, seguro que Dios los va a honrar a ellos. Y resulta que el Señor no los va a honrar porque ellos ya tuvieron su recompensa. Ya tuvieron el aplauso, ya tuvieron la fama. Por eso, hermano, hay que trabajarle al Señor. Ya hay que ser constante. Qué tremendo, hermano. Oiga, se nos fue pasando el tiempo, me puse a hablar, hermano, y así sucede de repente, pero gracias a Dios que en la mañana estuvimos orando bien temprano, hermano, estuvimos intercediendo, estuvimos clamando, estuvimos un buen tiempo, hermano, buscando del Señor, y es una maravilla. Así que, hermano, aprendamos a trabajar en la obra de Dios. Nuestra hermana Alma nos dice, Dios lo bendiga, hermano, desde Guatemala, gracias. La hermanita Francesca nos dice, Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use para su gloria, sola y únicamente para la gloria de Dios. La hermana Karen nos dice, buenas tardes, Dios los bendiga a todos los hermanos. Hermano Richard, ya atenta para recibir palabra del Señor, saludos desde Houston, los Estados Unidos, amén. Saluda a nuestra hermanita Karen. Nuestro hermano Isaías nos dice, buenas tardes, mi hermanito Richard, que Dios le use la palabra de hoy.
atento desde acá, desde Panguipulli, y compartida la bendición, que Dios le use en la palabra. Amén. Oiga, es difícil, hermano, que hayan personas que quieran trabajar en el anonimato. Difícil, porque muchas veces uno que anda buscando la gloria de los hombres, el aplauso, el reconocimiento. Pero yo admiro a esa gente que callado ayudan, callado bendicen, callado ungen, oren. Oh, qué lindo, hermano. De repente te lo encontrás en cualquier lado, andan trabajándole al Señor. Oh. Y más tremendo es cuando nadie sabe nada. Oh, oiga, qué lindo, qué lindo. Ya, mi hermano Steven, vamos a ir a la cortina de la predicación. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermano Steven. Vamos a compartir una pequeña enseñanza bíblica, hermano, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Vamos a desglosar este versículo para poder meditar profundamente en la gloriosa palabra de Dios. Vamos a rumiar las escrituras, que es lo que implica rumiar, masticar, saborear, degustar. Muchas veces, hermano, leemos un texto y hay unas perlas tremendas y las pasamos por alto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Mire lo que dice. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué tremendo, mis amados. Vamos a meditar, hermano, por un breve momento en este texto tan hermoso, hermano. El primer punto que quiero que nosotros consideremos, que usted considere, usted que es hermano, usted que es pastor, usted que es obispo, usted que es líder, usted que es radiocontrolador, yo que soy aquí el predicador, el punto número 1, hermano, tiene que ver con el apóstol Pablo. Y al punto número 1 le hemos llamado un siervo que ama a sus hermanos y, en este caso, a sus ovejas. Nótese cómo Pablo alude o se refiere a los hermanos. No los trata de manera despectiva. No los trata de manera vulgar, de manera procaz. No los trata como meros trabajadores. No los trata como meros sirvientes. No los trata como peones. No los trata como subalternos. Mira la palabra que ocupa.
amados hermanos. ¡Qué tremendo! Así que, amados hermanos míos, así que, hermanos míos amados, ¿te das cuenta? Pablo podría haber puesto, así que estad firmes y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y podría haber omitido, hermanos míos amados. Pero no lo omite, ¿sabe por qué? Porque Pablo no es solo un exegeta, no es solo un teólogo, no es solo un erudito, sino que es un hombre de Dios, es un siervo de Dios que ama a los hermanos. Y aquí estamos frente a un siervo de Dios, Pablo, que ama a los que el Mesías ama. Ama a los que ama el Mesías. Respeta a aquellos que el Mesías compró a precio de sangre. No los ve como peones, los ve como hermanos, y no como cualquier hermano, como hermanos amados. Amados, hermanos míos amados. Qué lindo, hermano. ¿Cree usted que nos falta el tratarnos de esta manera? De repente, hermano, surgen los apodos en la iglesia, el no sé qué, el no sé cuánto, y muchas veces nos vamos poniendo hasta toscos, indiferentes. Otras veces lo tratamos por el puro nombre, pero no hay un afecto. ¿Te das cuenta? En Pablo, escribe tú esto, en Pablo había un gran afecto. ¿Te das cuenta, no? Impresionante. Pablo no se refiere a ellos, a los hermanos de Corintio, no se refiere a ellos como empleados, subalternos, subordinados, ni como extraños, sino como a familiares, como amados. Amados. Lo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros realmente nos amemos. Ya, Dios quiere que nos amemos. El Señor Jesús en un texto, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Conocerán que son mis discípulos porque se aman. Entonces muchas veces, hermano, tenemos otro distintivo. Juan 13:35. Vamos a apuntar aquí ese texto. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ve el distintivo? ¿Cuál sería? El amor. ¿Cuál sería el distintivo? El tratarse con amor, con respeto. Y de repente estas cosas, hermano, tan como sencillas, las pasamos por alto. Capta como le habla Pablo. Así que, hermanos míos amados, qué lindo, hermano. Pablo le habla como familiares. Un comentarista, ¿ya? Son 3 nombres, JFB, son nombres en inglés, no los voy a pronunciar. El comentario de JFB señala: la doctrina sana enciende el amor cristiano. O sea, la sana doctrina tiene que llevarnos a amarnos. ¿Cómo nos va a mandar odiando? Nos va a mandar pelándonos. Nos va a mandar mordiéndonos. Oye, y Pablo, hermano, en varias partes de la epístola reprende, amonesta, pero no por eso deja de ser un hombre afectuoso. Qué bendición verlo, mi amado hermano, qué bendición. ¿Y a usted le fluye, hermano Richard? No, también me cuesta, pero quiero pedirle al Espíritu que me ayude, al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces de repente, hace mucho tiempo que uno no ve a un hermano y de repente lo ve y en vez de decirle qué bendición verlo, hermano, ¿cómo está mi hermano querido, mi hermano amado? ¿Cómo está usted? ¡Qué bendición! En vez de decirle eso, muchas veces lo vemos y le decimos, ch, 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 ch. Apareció el hermanito.
Qué tremendo, hermano. O sea, muchas veces, hermanos, vamos volviéndonos indiferentes. Pablo aquí muestra un sentir fraternal, impresionante. Impresionante. Hay varias buenas versiones. Hay otras versiones que son de la Biblia que son regulares. Hay otras traducciones, versiones que son pésimas. Y en este pasaje hay una versión que traduce de manera pésima, la PDT, Palabra de Dios para Todos. ¿Cómo traduce, hermano Richard? Coloca solamente, por lo tanto, hermanos, listo, omitiendo descaradamente el amor de Pablo hacia los hermanos. Por eso es importante que no dejemos de lado la Reina Valera. No todas las versiones son iguales. Hermano Steven, no todas las versiones son iguales. Hay que darle prioridad a la Reina Valera 60. Hay que comparar. La PDT de repente tiene parte interesante. Pero ve aquí, comparando, omitieron la palabra amados. Y esto no es algo secundario, porque Pablo es un hombre erudito, es un hombre elocuente, es un hombre que predicó en diferentes continentes, es el más grande maestro y evangelista de todos los tiempos, indudablemente, no considerando al Señor Jesucristo, nuestro gran Mesías, por supuesto. Pero es un hombre tremendo, pero es un hombre que ama. Es un hombre que ama. Qué bendición verlo, hermano. Qué alegría que me haya escrito. Qué lindo que me escribió. De repente, oye, te escriben, dejáis visto los WhatsApp. Y después cuando tú escribís y no te responden, andáis con así la cara larga. ¿Se da cuenta cómo somos de hipócritas? Somos así, hermano. No digo son ustedes, somos. De repente uno anda aprobado y quiere que alguien te diga, hermano, Dios lo bendiga. Qué bendición verlo, mi hermano amado. Y de repente te saludan y te dicen, buena, ¿cómo estáis? ¿Qué cuenta el hermanito? Y cuando uno ha visto a alguien decaído, ha mostrado ese amor, capta cómo Pablo habla. Impresionante. Sin duda, esto de amar a los hermanos y hermanas, solo puede ocurrir por una obra de Dios en el cristiano. Porque cuando tú amas a un hermano, tú lo amas a pesar de sus defectos. Por ejemplo, ya, mire, ahí está el hermano Steven. El hermano Steven tiene que amarme a mí a pesar de mis defectos. Y mire cómo confirma con toda la fuerza. Y yo tengo que amar al hermano Steven a pesar de sus defectos. O sea, ese es el verdadero amor. Es fácil amar a la persona que te cae bien, con el que tenés totalmente feeling, con el que tenés una misma visión. Es fácil. Pero el amor cristiano te lleva a amar incluso a personas que realmente son complicadas, son difíciles. Pero tú eres cristiano. Y el Espíritu Santo ha ido haciendo en ti y en mí una obra. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo. Ruach, Espíritu. Kodesh, Santo. Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Romanos 5:5, mira lo que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Te das cuenta, no? O sea, el amor de Dios, ¿quién lo derrama en nosotros? El hermoso, el maravilloso, el sublime, el excelso, el majestuoso Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Hermoso, hermoso Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué me está faltando amar? ¿Por qué estoy mirando a los hermanos con indiferencia?
¿Por qué lo estoy mirando como un número? Me falta ser más lleno del Espíritu. Me falta pedirle al maravilloso Espíritu Santo, ayúdeme a amar, no solo al que me ama, incluso al que me aborrece, al que me pela, al que me tira indirecta, o a ese que me es indiferente. Ya, Señor, ayúdeme a amar a ese que cuando me ve hace como que se encontró con el hombre invisible, como que me ignora. Ayúdeme a amar a aquel que yo no quiero saludar. Ayúdeme a amar. Y para eso necesito una obra del Espíritu. Anotó el libro, capítulo y versículo, ¿cuál es? Romanos 5:5. Impresionante. Recordemos que el centro de la ley en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, así le llaman los judíos, el centro del Antiguo Testamento era no una serie de mandamientos simplemente, sino que el centro, si bien es cierto, todos los mandamientos son revelación de Dios, es palabra revelada, inspirada, pero había un centro, había una esencia en la ley. ¿Cuál era la esencia de la ley? ¿Un mero mandamiento o todos los mandamientos? No, había una esencia. Todos los mandamientos eran importantes, son importantes, pero había una esencia de la cual dependía el resto de la ley. ¿A qué nos referimos? Al amor. Qué tremendo, hermano. Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Claro, dijeron, uy, ¿cómo lo hizo callar? Como hizo callar Jesús a los que aborrecemos, porque los fariseos aborrecían a los saduceos. Entonces, como que ahí le gustó como el Señor los dejó callados. Y uno de ellos, ¿quién es? Uno de los fariseos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Ve? Hipócrita. No se acercó a preguntar con amor, con deseo de aprender, sino que se acercó a preguntar, como dice acá, para tentarle. Es decir, para probarlo, para ver si se equivocaba al decir algo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y hasta esta parte nos gusta, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esa es la primera parte, hermano, y que nos gusta tanto. ¿Usted ama a Dios? Sí, hermano Richard. ¿Lo ama profundamente? Profundamente. ¿Le gusta ese versículo 38? Excelente, hermano Richard, excelente, excelente. Y el verso 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, ahí ya se puso pesada la pista. Se puso difícil. Se puso pesado el hermanito. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, Pablo, ¿cómo le habla a los creyentes? Hermanos míos amados. ¿Cómo está nuestro trato con los hermanos? No, me encontré con este hermano y ahí se me fue el gozo. ¿Pero cómo? No, si ese hermano va a la vigilia, no voy. Si ese hermano va a estar en el punto evangelístico, no voy. O va él o voy yo. O voy yo. ¿Se dan cuenta? Tremendo, hermano.
Juan 13:35, como citamos delante. Lo vamos a volver a leer. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué hermoso, hermano. 1 Corintios capítulo 8, verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahora bien, Dios es el que siempre toma la iniciativa de amar y de amar a los que somos pecadores. Entonces, si Dios nos amó a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra falta, ¿por qué nosotros no vamos a amar a aquellas personas que tal vez tienen ciertos defectos, tienen ciertos errores? ¿Por qué vamos a mirarlos con indiferencia? Pablo le dice, amados hermanos. 1 Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y a quién amó? A gente imperfecta. O me va a decir usted que usted está tan bien terminadito. Y usted, hermano Richard, todos estos defectos. Si no, pregúntele a mi esposa. Hoy, y mi esposa debe estar ahí diciendo, amén, amén. Obvio, pues, hermano. Tenemos defectos. Tenemos miles de defectos. Tenemos que mejorar, sí. Pero no podemos poner condiciones al amor porque tenemos que amar. Pablo amaba a una iglesia que de repente le daba hartos problemas. La iglesia de Corintio era una iglesia bien conflictiva. Hartos dones, hartos carismas, harto mover del espíritu, excelente, pero eran conflictivos, eran partidistas. Les gustaba hacer grupos. ¿Se dan cuenta, no? Habían algunos escándalos por allí. Y Pablo los ama. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, nosotros, hermanos, debemos amar, mis amados hermanos. Debemos aprender a amar. Debemos aprender a amar a los hermanos, a ser expresivo con los hermanos. Como bien dice aquí nuestra hermanita Gloria, excelente ese aporte, que el amor también es un fruto del Espíritu. Excelente. Coloque usted ahí Gálatas capítulo 5. A ver si me colocan el versículo ahí. Nuestra hermana Axa nos coloca aquí Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Claro. Y el que ha sido perdonado por Dios tiene que amar. Usted fue un pecador acérrimo y recibió el perdón de Dios. Ya, entonces usted tiene que amar primero a Dios, sobre todo a Dios y también a la gente. No empezar, no, es que está aquí, está allá. No. Impresionante. ¿Cuál es la palabra que ocupa aquí Pablo para amados? La palabra que ocupa aquí el apóstol Pablo, que no les dice nada, así que, compadre, estad firmes. No, tampoco dice, así que, hermano, estad firmes. No, como dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Cuál es la palabra que ocupa para amados? La palabra griega, agapetos. Anótelo usted por allí. Aga con G de gato, agapetos. Qué tremendo. Agapetos, que significa agapetos, amado, amados, carísimos, de valor. Qué lindo, hermano. Impresionante. La Pechitá traduce así que, hermanos míos y amados míos, estén firmes y inconmovibles, abundando en todo tiempo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo aquí habla con amor, amados hermanos, hermanos amados. En este versículo de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 58,
Pablo habla con amor, pero luego de eso, Pablo da, hermano, advertencias. Pablo da amonestaciones. ¿Qué amonestaciones da? Da 4 amonestaciones, 4 consejos. Número 1, escriba usted número 1. ¿Cuál es el primer consejo que les da? Estad firmes. Oh, qué lindo, hermano. Estad firmes. Oye, ¿sabes lo que quiere un cristiano verdadero? ¿Cuál es el deseo de un cristiano para otro cristiano? Es que ese cristiano esté firme, firme. Lo que quiere un pastor es que una oveja esté firme. Lo que quiere un líder es que el hermano esté firme. Lo que quiere un hermano en la fe es que los hermanos de la iglesia se afirmen. Y si ve a un hermano que está débil, que está alicaído, que está tambaleante, se va a preocupar porque lo ama. Entonces lo va a instar. Mira lo que le dice Pablo a los hermanos de Corinto. Les da 4 amonestaciones, 4 consejos. Número 1, estad firmes. Qué tremendo, hermano. Estad firmes. ¿Qué sientes tú, hermano, cuando ves a un hermano que está caído en la iglesia? ¿Te dueles? ¿Te dueles cuando ves a un hermano que está caído? O de repente hay una risa. ¡Oh, supiste qué! Cayó en adulterio. Cayó en mentira. Se separó de la señora. Lo echaron de la pega, lo sacaron del diaconado, ya no lo hacen predicar. ¡Guau! ¡Hoy supiste! ¡Oh, sí! Y algunos hacen esto. ¡Oh, sí! ¡Qué terrible! Y por dentro, están felices. Una actitud totalmente inconversa. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Número 1, 4 amonestaciones. Número 1, ¿cuál es la primera? Estad firmes. Estad firmes. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Estad estables. Estén fuertes. Estén inamovibles. No vacilen. Manténganse sólidos. Sean enteros. Sean firmes. Qué lindo, hermano. La versión Huneman, que es una versión que traduce del literal del griego al español, traduce aseos estables. Estable, qué lindo, una persona estable. Le pasa una, le pasan 2, le pasan 3, le pasan 4 y ahí está, firme. Oh, qué tremendo, hermano. Firme, firme, firme. 2. Voy a ir omitiendo algunas cosas por causa del tiempo, ¿ya? Porque ya nos van quedando solamente 7 minutos. Así que voy a omitir algunas cosas. Pero los que quieran recibir este estudio bíblico me escriben allí a doctrinaapostolica@gmail.com o me escriben al WhatsApp y me dice: hermano Richard, usted me podría enviar el estudio que hoy día estuvo compartiendo de manera general ahí en la radio. ¿Cuál es el valor? Y yo le voy a decir, ¿sabe cuál es el valor? 0, porque es gratuito para la gloria de Dios. 2, segundo consejo o amonestación del apóstol Pablo: estad constantes. Constantes. Qué lindo, hermano. Constantes. Esta palabra constante viene de la palabra constancia. Firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Otras Biblias traducen perseverar. Qué tremendo, hermano. ¿Te das cuenta cómo al apóstol Pablo le interesa que tú tomes en serio el evangelio? Al apóstol Pablo le interesaba que los creyentes fuesen constantes en su entrega a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque el sentir de Pablo es un sentir que el Espíritu Santo colocó en él. ¿Sabe? Lo que Dios quiere que pase 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y hasta el arrebatamiento y tú sigas constante.
Qué lindo cuando uno visita una iglesia. Uno visita esa casa de oración un año y ve a un hermano, qué lindo, está caminando ese hermano. Y después pasan 5 años y está el hermano allí. Y pasan 10 años y está caminando allí. O no hablas con un hermano hace 20 años y le preguntas cómo está hermano y está caminando. Sí, por misericordia. Qué lindo, hermano. Impresionante. Segundo consejo, estad constantes. Estad constantes. 3. Crezcan en la obra del Señor siempre. Tercera amonestación y consejo. Crezcan, crezcan, crezcan. No era tan fácil, hermano, para el apóstol Pablo ir una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año a una iglesia, no, porque estaba trabajando en la obra, estaba allá, estaba acá, estaba en diferentes lugares. Pablo no podía estar siempre allí. Entonces aquí le escribe y le dice: crezcan en la obra del Señor siempre. Qué lindo, hermano. Crezcan en la obra del Señor siempre. Crezcan en la obra del Señor siempre. Crecer, aumentar. Dicho de una persona, tomar mayor autoridad, importancia, relevancia, madurez. ¿Te das cuenta, no? Impresionante. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que vamos creciendo. El deseo de Pablo era que las ovejas que habían llegado a la iglesia que él había fundado, el deseo de Pablo era que ellos crecieran siempre en la obra del Señor. Hay gente que ha crecido en lo profesional, han crecido en lo familiar, han crecido en lo empresarial, han crecido en diferentes áreas, pero en la obra de Dios no han crecido nada. Son, tristemente hay que decirlo, son enanos espirituales. Pasa el tiempo, cero crecimiento. Otra versión dice que vayan progresando. Imagínate. Mírate tú retrospectivamente. Has crecido este año que ya ha ido avanzando. ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes de agosto. En el mes número 8. ¿Creciste espiritualmente? En estos 8 meses de este año has crecido. Comparando este año con el anterior, has crecido. Hay un crecimiento, amados. El deseo de Pablo era que los hermanos crecieran en la obra del Señor y que crecieran siempre. 4, lo estoy resumiendo, 4. El apóstol Pablo amonesta y aconseja. El apóstol Pablo amonesta y aconseja a los hermanos de la iglesia de Corinto y les dice: no se olviden, tengan presente, sepan que su trabajo en el Señor no es en vano. Qué tremendo, hermano. Todo lo que haces para Dios, esa oración, ese ayuno, esa intercesión, esa ofrenda, ese diezmo, ese tiempo que te diste para ir al hospital, a la cárcel, al psiquiátrico, al asilo de ancianos, ese tiempo que te diste de visitar a una persona, eso no es en vano. Eso no es en vano. Y Pablo les dice a los hermanos de Corinto: el trabajo de ustedes, ténganlo claro que no es en vano. Y si no es en vano, es porque tiene fruto, es porque Dios va a dar fruto, es porque Dios va a dar bendiciones, es porque Dios va a hacer crecer, es porque Dios va a prosperar ese trabajo en un sentido amplio de la palabra. Mis amados hermanos, por eso les dejamos esta palabra, les dejo esta palabra, 4 amonestaciones o consejo del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica.
Señor. Gracias, mi hermano Steven. Oiga, el tiempo se fue tan rápido. ¿Qué horas tenemos ya? Se nos fue el tiempo, las 2:55 minutos. Queremos animar a todos nuestros auditores de nuestro programa Doctrina Apostólica a que puedan, hermanos, ser parte de los colaboradores de nuestro programa Radial Doctrina Apostólica. Amén. Si usted quiere que este programa continúe al aire, puede hacernos llegar una ofrenda de amor. ¿Cuál es la cantidad, hermano Richard? Es voluntario, ¿ya? Nosotros aquí pagamos 300.000 pesos más el traslado. Gastamos cerca de 400.000 pesos, un poquito más en el mes, ¿ya? Así que si usted quiere ser parte de nuestros colaboradores para que nosotros continuemos enseñando la palabra de manera gratuita, escríbame ahí al más 569 53 18 65 85. Más 569 53 18 65 85. La ofrenda es voluntaria y usted puede hacer llegar esa ofrenda por selle, ya ahí a la cuenta de Cruzada de Poder, y usted coloca la nota allí, ofrenda para el hermano Richard o para el programa Doctrina Apostólica. O si usted quiere puede enviar su ofrenda por Western Union, por Banco Ría, o si también usted así lo desea, puede enviar una ofrenda o transferencia, hermano, acá desde Santiago a una cuenta Tempo, una cuenta Ruth, o si usted quiere podemos retirar esa ofrenda en su domicilio, ¿ya? Así que muchas gracias, mis amados, gracias por haber participado de esta temática. Los que no escucharon completo el programa, escúchenlo nuevamente, hermano, y tome apuntes, ya, para la gloria del Señor. Ha sido un hermoso tiempo. Gracias, hermano Steven, y me despido de ustedes con un Maranata, el Señor viene.